Buenas tardes. En este video lo que voy a explicar es, siguiendo con la temática de PL/SQL, son algunos de los tantos objetos que se pueden crear en el motor de base de datos Oracle. En este caso hablaremos sobre las vistas. Para definir qué es una vista, lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir qué es una tabla en una base de datos. Y para esto podemos decir que una tabla o las tablas son las unidades de almacenamiento que se encuentran compuestas por filas en las cuales se pueden insertar datos. No solo insertar, una vez insertos ya se pueden modificar, actualizarlos o eliminarlos. Entonces, teniendo esta definición sencilla de lo que es una tabla, podemos decir que una vista representa de forma lógica un conjunto de datos de una o de varias tablas, o incluso de otras vistas creadas. Podemos decir que las vistas nos sirven para mostrar determinada cantidad de información, de datos que se encuentran almacenados en estas tablas. Y la utilidad que nos pueden dar son varios. Podemos decir que se la usa tanto para administración, es decir, el que es administrador de una base de datos la utiliza para, o la genera, mejor dicho, a estas vistas con la finalidad de otorgarle el permiso sobre esa vista a otro usuario que tengan que realizar algún tipo de operación sobre esos datos. También podemos decir de que son consultas armadas para operadores o personas que no tienen el conocimiento de cómo armar queries dentro de la base de datos, y de esta forma les simplificamos la tarea a ellos. Por ejemplo, si tengo que hacer uniones de 2, 3 tablas o incluso de distintas consultas y quizá el usuario que lo tiene que hacer no tenga el conocimiento, simplemente creando una vista ofrezco los datos que él necesita y le doy permiso a esa vista exclusivamente, sin necesidad de que tenga el acceso a todas las tablas de la base de datos. Es decir, que podemos decir de que una de las ventajas es para utilizarla o para restringir el acceso al conjunto completo de datos. Podemos decir de que, o las podemos clasificar a la vista en dos tipos: vistas simples y vistas complejas. Las vistas simples son generalmente aquellas que tienen acceso a datos a través de una sola tabla, y en la misma no se usan funciones ni se arman grupos de datos. Y en esta podemos afirmar que se pueden realizar operaciones de ML, es decir, lenguaje de manipulación de datos. Todo esto ya lo hemos visto en el curso de programación básica, así que cualquier cosa se pueden referenciar al curso que también está en nuestro canal. Y después existen las vistas complejas. Las vistas complejas no solo se realizan a una tabla, pueden ser a más de una tabla, y en ellas sí puede haber funciones o contener grupos de datos, pero la restricción que tengo es que no siempre puedo realizar operaciones de ML a través de la vista. Para comenzar, le voy a copiar un código en el cual
hago referencia a parte de la sintaxis para armar una vista. Nosotros tenemos de que la sintaxis básica para crear una vista es create view, nombre de vista, as el query. Es decir, cuando digo query hago referencia a la consulta que quiero traer. En este caso yo ya tendría una vista creada. Si yo hago create view nombre de vista, as select todo from employee, estoy trayendo todos los datos de la tabla employee y le estoy asignando que la vista se llame nombre de vista. Pero a su vez, esta es la sintaxis básica, a la cual le podemos añadir diferentes palabras reservadas de la misma sintaxis, las cuales nos permitirán una mayor o menor capacidad que puede llegar a tener esta. En este caso, por ejemplo, como se hace con los objetos, se puede poner o reemplace, es decir, que yo puedo poner o reemplace, lo cual significa que cuando yo cree la vista, en caso de que el objeto ya exista con el mismo nombre, existe un objeto con el mismo nombre, lo que hará será reemplazarlo por el nuevo objeto. Otra sintaxis que está relacionada con la creación de vista y que es muy importante que la sepamos es que podemos forzar o no forzar. ¿Qué significa esto? De que yo en el caso de que pongo force, cuando yo hago referencia acá a la consulta, por ejemplo, como dijimos todo, select todo from employee, cuando yo hago referencia a esta consulta, puede ser que esta tabla todavía no exista. Y si yo no aclaro con esta palabra reservada, corresponda o no, la creación de la vista me generará un error. En el caso que la tabla base, es decir, la tabla, en este caso yo me fijo tabla, acá por ejemplo, employee 1, 2, 3, esta no exista, yo colocando la palabra force no me generará un error y me generará la vista con una advertencia diciéndome de que la tabla esa no existe. Ahora en el caso no force significa de que no va a generar la vista y me generará constantemente error. Ya pasaremos a los ejercicios para hacerlo en forma más práctica y le quedará mucho más sencilla la explicación con una demostración. La forma que viene por defecto es no force, es decir, que si no existe la tabla, no me crea la vista. Pero esta parte de la sentencia no son obligatorias. Entonces, en un principio quedaría create or replace view y el nombre que le quiero asignar a la vista. Otro atributo que le puedo agregar a la vista son los alias. Yo, por ejemplo, puedo hacer select employee ID, last name, first name, y a los alias significa que yo le puedo poner un nombre con el que quiero que me aparezcan cuando hago la selección de esa vista, de los datos de esa vista.
Estos alias, existe la opción de que no solamente pueden estar acá, al costado del nombre de la columna de esa tabla, también lo puedo colocar anterior, es decir, puedo colocar ID, apellido, nombre, a continuación del nombre de la vista, y ya lo omito en el query, es decir, en esta sección. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en caso que lo haga en este sector, tienen que coincidir la cantidad de datos que estoy seleccionando y el orden secuencial al que le voy a asignar el alias. Es decir, Employee ID le quiero asignar ID, tiene que ir primero porque está seleccionado como primero en esta consulta. Y si tengo 3 datos, tengo que colocar 3 alias. Esta es otra opción que no es obligatoria para la creación de la vista, pero está bueno saberlo de que existe. Y después 2 opciones de que también son importantes: Web Check Option y el nombre de la opción, del nombre de la constraint, es decir, la restricción que yo quiero agregar, por ejemplo, el nombre de la columna de una tabla, a la que, por ejemplo, me especifica de que está restringido insertar, actualizar algunos datos en esa columna o en esa tabla. Y después, with read online only, y el nombre que me dice de que esa vista es de solo lectura. Esto lo veremos en forma práctica también cuando realicemos el ejercicio, pero esto tampoco es obligatorio realizarlo. También hay algunas partes de la sintaxis que también, como dicen, son opcionales, y la voy a especificar a cada una de ellas, o la voy a ampliar en nuestro blog. Bueno, ahora, habiendo explicado un poco de la teoría necesaria, podemos pasar a la práctica haciendo un par de ejercicios sencillos. Para empezar, como dijimos, vamos a hacer una vista del tipo simple, donde, por ejemplo, escribiremos la sintaxis básica. Y traeremos algunos datos de algunos empleados. Al Employee ID le colocaremos el alias ID. Y al salario, el alias salario. De la tabla employee. Si yo ejecuto esta sentencia, me dice de que la lista de empleados ha sido creada. Yo acá en el explorador de objetos de la base de datos, si sobre la tabla con los lentes que dice vista, botón derecho, le hago un refrescar, me aparecerá la lista de empleados. Yo, en este caso, ahora lo que puedo hacer es, si quiero verificar de que esa vista me está trayendo todos los empleados, simplemente lo que tengo que hacer es una consulta select sobre esa vista, de esta forma. Select todo, from
from el nombre de la vista. En este caso yo al ejecutar, específicamente me trae el ID, el nombre y el salario de los empleados. Me trae 32 filas. Tengamos en cuenta que si yo, por ejemplo, quiero seleccionar el nombre, yo recuerdo que era last name, y el salario, salary, son las columnas en las tablas. Si vamos a verificar las tablas, la tabla employee, employee ID, last name, first name, salary. Pero en este caso quiero que observen de que me genera un error. Este error hace referencia a que estos nombres, last name y salary, no existen dentro de la lista de empleados. ¿Y eso por qué? Porque nosotros cuando creamos este objeto, lo creamos con un alias. Este alias era nombre y salario. Y de esta forma ya no me genera el error que me estaba dando recientemente. Así que recuerden que si quieren seleccionar todos los datos, con el asterisco. Pero si quieren seleccionar algún dato específico de esa vista, tienen que colocar, en el caso que hayan colocado ID de alias a las columnas de la tabla, el alias en sí. Si no están seguros cuál es el formato que tiene esa vista, lo que tienen que hacer es utilizar el comando describe nombre de vista. Con esta consulta lo que hace es darnos la estructura de esa vista. Y acá nos dice el ID y es un dato no null, nombre y salario. Y en caso que queramos alterar o modificar esa vista, recordemos que la misma sentencia de creación, créate o reemplace, me está diciendo que en caso que existe, la volverá a crear. Ahora, otra opción que nosotros podemos hacer era que yo le había comentado de que existe, lo podemos hacer por línea de código a través de la sintaxis, de que la vista sea de solo lectura, pero esta herramienta SQL Developer nos permite otra opción. Y yo, por ejemplo, si sobre la lista de empleados hago botón derecho editar, me voy a la pestaña de propiedades, acá en restricción de consulta me dice sin restricciones. Si yo despliego este cuadro de opciones, le pongo solo lectura y acepto el cambio realizado. Ahora, cuando yo quiera hacer alguna modificación sobre esta vista, recordemos que en las vistas me sirven también para hacer modificaciones sobre las tablas. Puedo insertar datos, actualizarlo o eliminarlo. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar un dato, en este caso veamos qué datos tenemos. El último 79-54. Si yo quiero eliminar un dato, recordemos que en el Word también hay que hacer referencia al alias y no al nombre de la tabla. 79-54. En este sentido, como la vista la hemos modificado a que esté con la propiedad de solo lectura, me tendría que generar un error.
Y en este caso, el error que me está generando es que no puedo eliminar este ID de empleado, ya de que la vista es de solo lectura, como me dice acá el error. Hora 42, 399. La operación de DML no puede ser realizada porque la vista es de solo lectura. En caso que queramos modificar de vuelta la lista, la vista, lo que hacemos es editar, nos volvemos a la pestaña propiedades y volvemos a colocar sin restricciones. Y la última opción que nos queda es eliminar esta vista. Si yo lo que quiero es eliminar esta vista, lo que puedo hacer es simplemente draw view y el nombre de la vista. Yo con esta sentencia voy a poder eliminar esta vista siempre y cuando tenga por parte del administrador el permiso para realizar esta acción. Yo al ejecutar esta acción, lo vemos acá, vista, lista de empleado, borrado. Acá me sigue apareciendo, pero si hago botón derecho, refrescar, ya no la veo. En este caso hemos visto todo lo que era una vista simple. Ahora lo que voy a tratar de hacer es crear un ejercicio con una vista compleja para que vean que no es mucho la diferencia, pero para que tengan una idea a qué me refiero cuando digo que las vistas pueden ser simples o complejas. Entonces vamos con la opción Create or Reemplace View, y en este caso voy a traer los promedios de los departamentos, así que le voy a poner un nombre que haga referencia a ello. Voy a utilizar la tabla Employee, Departamento D, y el nexo de unión será el punto Department ID va a ser igual a d.department ID. Yo en este caso lo que voy a traer en el select es el nombre del departamento, el máximo salario, voy a poner un alias, sea salario, el min, que hace referencia al mínimo salario, y hagamos un promedio también. Y como estamos usando, estamos haciendo el uso de funciones, en esta consulta me hace falta colocar la sentencia group by, finalizando con punto y coma. Group by, el nombre de la columna que no está dentro de una tabla. Recuerdo que toda esta sintaxis, tanto funciones como máximo, mínimo, promedio, join de varias tablas, ¿no? Todo eso lo hemos visto en el curso de introducción a PL/SQL, de que se encuentra en nuestro canal. Si yo ejecuto esta sentencia,
Acá me dice que la vista Deptos promedio ha sido creada. En este caso hago un refresh y tengo Deptos promedio. Recordemos, describe Deptos promedio. Me permite ver la estructura de esta vista. Selector from, nombre de la vista, me traería los datos seleccionados, el nombre del departamento, el máximo salario, el mínimo salario y el promedio de salario, todo referente a ese departamento. Drop view promedio es el que me permitirá eliminar esta vista, que en este caso no lo voy a hacer porque puede servir una vista que puede servir para otro ejercicio. Bueno, concluyendo este ejercicio, podemos decir de que hemos explicado la sintaxis y el uso básico de lo que son las vistas. En otros videos seguiremos ampliando sobre diferentes objetos que podemos crear dentro de la base de datos Oracle. Hasta la próxima clase y no se olviden de visitar nuestro blog cursooracle.com.ar, donde podrán encontrar mayor cantidad de información.